días. Estamos haciendo un proyecto de filosofía. Axel, Pilar, Alejandro y Jorge. Y pues vamos a empezar con el tema de el mito de la caverna. Que pues es una historia que ya conoces. Y bueno, al ya conocerla, pues queremos que nos cuentes como qué significa para ti el mito. Bueno, lo que significa para mí. Ajá. No, ¿cómo lo interpretas? ¿No? Según entiendo yo, el mito de la caverna tiene varias formas de interpretar, y eso depende también de digamos, de la cultura o la inteligencia de la persona. No es sencillo de interpretarlo. Según lo que yo entendí, está hablando realmente de la forma en que percibe el ser humano, ¿no? La percepción, que es algo que se ve mucho en psicología. Sí. Es una cosa, el conocimiento es otra cosa, ¿sí? Son varios aspectos. La realidad es otra cosa. Entonces aquí en este caso, si la realidad es una, fíjate bien, una sola cosa, la forma en que lo percibe uno puede variar esa realidad. ¿Okay? Basándonos en ese ejemplo de la caverna, claramente está diciendo que las personas que están sentadas dentro de la caverna viendo la pared y lo único que ven son las sombras que se proyectan de afuera y dan por hecho esa realidad de ellos. Es la realidad de ellos. Para ellos la realidad son las figuras, las sombras, ya sea que pasa la gente por atrás y ve la forma de las sombras de las personas, sí, o lo que se proyecta en la sombra en la pared, para ellos es su realidad. ¿Sí? O más bien dicho, para ellos es su percepción, y esa percepción la dan como realidad. El siguiente paso es que uno de ellos, si no mal recuerdo, sale de esa caverna y entonces ve fuera de esa caverna lo que es la realidad, ve los árboles, las plantas, las personas, y ya cambió su perspectiva, ¿no? Su percepción. Y entonces entre les dice a ellos que lo que están viendo ahí no es lo real, ¿no? Sino que lo real es lo que está fuera de la caverna. ¿Me explico? Y entonces, partiendo de ahí, pues ya cambió la percepción, ¿no? Estamos haciendo una tarea grabando. Ahí hacemos un corte. No importa. Y entonces, en esa perspectiva, digamos, o en ese problema que está planteando la idea de la caverna, es que entre les dice a esa gente que la realidad no es la que están viendo, sino la que está afuera, y eso sucede mucho en la vida cotidiana. Sí, porque dice que hasta ellos están dispuestos a matar para que no lo saquen de la caverna. Porque no quieren salir de su realidad. Exactamente. Ahora, él está poniendo un ejemplo para... O sea, me refiero a Platón, está poniendo un ejemplo para hacerle entender a la gente, con ese ejemplo, que existe otra realidad. Por eso digo yo, el ejemplo que le está poniendo es muy profundo, porque si nosotros no percibimos esa otra percepción, otra realidad, es difícil entender. ¿Ok? Entonces, el ejemplo es muy bueno, el problema está en cómo aterrizarlo. Lo único que puede hacer la gente que no entiende la otra realidad es aceptar que existe otra realidad, ¿no? ¿Me explico? O sea, en este caso nosotros. Si viene alguien y nos dice que existe otra realidad, mientras no la veamos, no vamos a salir de no podemos, de nuestra realidad. No, más que nada no podemos coincidir, no podemos concebir que existe otra realidad hasta que no la veas. Pero lo único que puedes hacer es aceptar la posibilidad.
En el caso del ejemplo de Platón, no lo aceptan, como dices, y son capaces hasta de matar porque no es cierto, eso no es cierto, no existe, nada más existe lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, si te ves un ejemplo muy interesante, una explicación, pues ahora sí, filosófica, muy complicada, muy compleja, muy profunda, que de entrada parece simple. Porque si la entendemos basados en la explicación lógica, pues esto sobrepasa la lógica. ¿Okay? Tú puedes aceptar la lógica, aceptar que hay otra realidad, o puedes no aceptarla. Y quedarte ahí, no la acepto, y hasta matar por ella, que ahí sin ser yo, digamos, muy juicioso o muy crítico, pues es lo que pasó en la Inquisición. ¿No? Ellos creen en un Dios y creen en una religión y son capaces de matar. O fueron capaces de matar. Hablando de eso, ¿usted piensa que Dios sí existe? O sea, ¿usted cree en Dios? Sí creo en Dios, pero también es un tema muy complejo, ¿no? O sea, creer en Dios implica, pues por un lado, si ya tienes cimentada una religión, desde pequeño, pues ya vienes creyendo en Dios de una forma, ¿no? Con el tiempo, si uno le piensa, te vas dando cuenta que la forma en que interpretan ese Dios desde el punto de vista de los católicos, hay falla, ¿no? Entonces, yo estuve en una etapa de joven donde dejé de creer en Dios, porque no me convencía, ¿no? No me convencía, y bueno, yo comentaba esto aquí en familia, y no dejaban de decir ateo, ¿no? No, es que es ateo. Y no es que yo fuera ateo, simplemente que hice una pausa donde dije, no acepto la forma en que me enseñan la idea de Dios. Porque si veía la historia del catolicismo y el tema de la Inquisición, pues es totalmente contrario, ¿no? A lo que dice la Biblia y a lo que dice Jesús. Si hay un mandamiento que dice no matarás, y ellos sí mataban en nombre de Dios, pues es una aberración total, Pues contraria, total contraria, ¿no? Entonces, ¿de qué dependía? Dependía de la fe de los religiosos, en este caso los padres, los obispos, los papas, dependía de su fe o de su criterio. Y por ejemplo aquí yo, bueno, pienso que como combinando como el mito, la caverna y la pregunta de que si usted cree en Dios, sería como, bueno, un ejemplo sería como la guerra que se hace por la religión en Irak y ese asunto, ¿no? O sea, ellos tienen su percepción de un Dios y por ejemplo, pues judíos, católicos, todos, pues creo que eso es como más bien un ejemplo más claro de acerca de cómo unir esa pregunta, esas dos preguntas. O sea, Sí, te entiendo. Mira, aquí lo interesante, en primer lugar, es que ustedes están estudiando psicología, ¿no? Y tanto la filosofía como la psicología se preguntan sobre la existencia del ser humano, de Dios, incluyendo la filosofía. Entonces, la religión, la psicología y la filosofía son como ciencias hermanas, las tres, ¿no? Las tres de alguna manera se preguntan cosas sobre la existencia del ser humano, sobre la existencia de un Dios y sobre la misma existencia de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, para tratar de entender lo que es la existencia, pues hace uno uso de razón, piensas, analizas, te preguntas, ¿no? Para tratar de encontrar respuestas. Entonces, voy a poner dos ejemplos. Uno puede percibir con los 5 sentidos, ¿sí? Que deduces lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que degustas y lo que tocas. Hasta ahí es limitante. Y luego puedes percibir con los sentimientos, que es otra percepción, ¿sí? Los 5 sentidos están basados en el instinto. Instintivamente nacimos con 5 sentidos, ¿no? Y gracias a eso, pues percibir tu realidad. De ahí están las tantas corrientes que existen en psicología, ¿no? La Gestalt, sí, la conductista, el psicoanálisis. las principales, ¿no? Gestalt y conductista. Gestalt creo que está enfocada en la percepción, ¿no? Conductista, el nombre lo dice, en la conducta humana. Entonces, hay tantas formas de percibir la vida, ¿sí? Porque uno lo puede percibir desde su instinto,
Pues hay gente que le predomina el centro instintivo y todo lo percibe instintivamente, otro lo percibe con el tacto, que le llaman kinestésico, y otro lo puede percibir emotivamente, y otro lo puede percibir con la inteligencia, ¿no? Con el intelecto. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde viene la variante de cómo percibimos la realidad cada uno de los seres humanos. Cada uno percibe la realidad de acuerdo a cómo tú percibes esa realidad. Pero según lo que yo entiendo y lo que he estudiado, la percepción, si estuviera limpia de ideas, de conceptos y de influencias, tiene que ser la misma. Todo esto depende de la cultura, insisto, ¿no? Que hayamos adaptado. ¿Sí? ¿Se detiene hace pausas? No, porque ya no tiene batería o... ¿Cuánto duró el video? O a veces nomás graba un determinado tiempo, ¿no? No sé.